Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra. ¿Ya se saludó con alguien? Bueno, ahí se están saludando. Me alegra, me alegra. Bienvenido una vez más. Nosotros, como estamos estos días haciendo todo lo que es el estudio de los 10 mandamientos, hoy, pues ni más faltaba, vamos a continuar con el cuarto mandamiento, pero profundizando en algo que me interesa que quede claro en lo que nosotros estamos aprendiendo. El cuarto mandamiento siempre nos va a llevar a pensar, y nos debe llevar, a pensar en Dios como nuestro sustentador. Yo no me debo preocupar por qué voy a comer, si descanso un día o si cierro mi negocio, porque el cuarto mandamiento me enseña precisamente eso, a depender de quién, de Dios, y a entender que Él es el que me sostiene y que Él es el que provee para mis necesidades. Pero además me enseña a entender que debemos consagrar un día para buscar a nuestro Dios y también un día para descansar. Dios, cuando hizo el cuarto mandamiento, estaba pensando en nosotros particularmente, en cuerpos que se podían desgastar, en cuerpos que no podían resistir el ajetreo sin ningún descanso, sino que Él estaba pensando, y Él dijo: 6 días van a trabajar y un día van a descansar. Estaba pensando en nosotros. Ahora, el problema de esto es que uno puede llegar a pensar que el descanso o que esto que Dios está hablando se limita única y exclusivamente a un día, que el asunto es de un día, pero no. Por eso el título de la enseñanza es más allá de un día, porque el reposo de Dios, el descanso que Dios tiene para nosotros, cuando Él instituye ese cuarto mandamiento, en realidad está pensando en que esto abarque más que un solo día. Porque si fuera solamente así, un solo día en el cual tú y yo pudiéramos descansar completa y plenamente, estaríamos aún así siempre en escasez. Siempre nos haría falta algo. Siempre estaríamos ansiosos y deseosos. Pero eso es lo maravilloso de este mandamiento, y es precisamente lo que quiero que tú entiendas esta tarde, que tú comprendas, y es que Dios no solamente ha pensado en un día, sino que ha pensado en toda nuestra vida, para que sea un completo reposo. Y entonces hay algunas iglesias que entendieron guardar el día, este mandamiento, guardar el día de reposo o acordarse el día de reposo, y lo aplicaron tal cual como lo aplicaban los judíos. Y hoy día usted encuentra personas y algunas iglesias que interpretan así ese mandamiento, que dicen que el sábado hay que guardarlo tal cual. Y entonces el sábado, no hacen trabajos, nada, se reúnen el sábado, viven de esa manera. Pero es un entendimiento erróneo de ese mandamiento por una sencilla razón: por las palabras del Señor Jesús y por toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que nos lleva a entender que no es un día, es más allá de un día. Que esto no abarca solamente el sábado, sino que en realidad abarca toda nuestra semana. Es más, toda nuestra vida, y aún se proyecta a la eternidad. Entonces, quiero que esta tarde reflexionemos un poco en eso. Vamos a mirar un pasaje en el libro de Mateo, luego vamos a leer un pasaje en el libro de Hebreos, y vamos a reflexionar un poco en el verdadero descanso que Dios quería para nosotros, que es mucho más allá que un solo día. Amén. Pero antes oremos, como lo tenemos siempre de costumbre, pero no es una costumbre porque sí, sino en realidad estamos pidiendo que sea Dios hablándonos en este momento. Señor, hemos alabado tu nombre, te hemos glorificado, hemos dicho que tú nunca nos dejarás, que tú nunca nos soltarás. Por eso sabemos que en ti está nuestro refugio, nuestro descanso, nuestra paz, que nada pudiera angustiarnos porque tú estás de nuestro lado. Pero te pido que ahora que vamos a estudiar tu palabra, esos versículos, esos pasajes que vamos a leer, sean claros a nosotros, hablen a nuestro corazón, Señor, y que podamos entender que mucho más que un día en particular, tú has pensado en toda nuestra vida. Te lo pido, Señor. Amén y amén. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 11 y vamos a leer el versículo 25
hasta el 30. Bueno, 25, vamos a estudiar desde el versículo 25 hasta el 30, pero quiero que en primer lugar leamos desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Y quiero que te fijes en un secreto que ha sido revelado. Eso es lo primero que quiero que tú te fijes. Ya vamos a ir llegando de manera progresiva al entendimiento de que es más que un día, pero empecemos primero con un secreto que fue revelado. Ahorita me decía una niña que me dijo feliz día el profe, entonces yo le preguntaba cómo era su profe. Y yo le decía, cuénteme, es muy brava su profe, es muy regañona su profe. Y me decía que no. Le dije, dígame a mí en secreto, yo no digo nada. Y ella me dijo, los secretos no son de Dios. Le decía, ¿dónde dice en la Biblia eso? Y dijo, pues todo el mundo dice. Le dije, todo el mundo no es la Biblia. Bueno, hay un secreto que ha sido revelado y que tú y yo encontramos en la Escritura, pero que no todo el mundo puede conocer ese secreto. ¿Y por qué no lo puede conocer? Porque depende de que Dios quiera revelar ese secreto. Y mira lo que dice aquí Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjese que ahí hay un secreto. El Señor Jesús empieza este versículo adorando a Dios, levantando sus manos al cielo. Te alabo, oh Padre, está glorificando a Dios. Ese es un buen versículo para ver cómo nuestro Señor Jesús explota en un momento en adoración y alabanza. ¿Y por qué Él explota en adoración y alabanza? ¿Sabes el contexto que rodea ese pasaje? Es un momento en que el Señor Jesús está obrando milagros, pero llegan unos mensajeros de Juan el Bautista. Usted sabe, Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesús. Él predicó que nuestro Señor Jesús iba a venir. Él lo bautizó. Cuando conoció al Señor Jesús, no lo quería bautizar porque decía, no, tú eres más grande que yo no tengo por qué bautizarte. Él entendía que Jesús era el Mesías, pero como que tuvo dudas. Juan, estando en la cárcel, en esa situación que se encontraba, como que tuvo cierta debilidad, ciertas dudas, y envió mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Y el Señor Jesús le responde a esos mensajeros: miren lo que estoy haciendo, milagros por aquí, milagros por allá, señales por aquí, señales por allá, etcétera. Y los envía de regreso. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús le está diciendo a esos enviados, a esos mensajeros, es: lo que yo hago es una evidencia de que yo soy el que había de venir. Exactamente antes de estos versículos que acabo de leer, el Señor Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, porque si en ti se hubieran hecho los mismos, si en Tiro se hubieran hecho esos milagros que se hicieron en ti, hace rato se hubiera arrepentido. Si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros que se han hecho en ti, hace rato se hubieran arrepentido. Y entonces vienen estos versículos que acabo de leer, en donde el Señor Jesús dice: te alabo, oh Dios, porque ocultaste estas cosas de los sabios y los inteligentes y las revelaste a los niños. Un secreto oculto y un secreto revelado. Y quiero que hagamos una reflexión antes de avanzar acá. Y la reflexión es que tú eres una persona muy privilegiada, mi querido hermano. Tú eres una persona tremendamente privilegiada, porque la gente, escucha esto que te voy a decir, la gente que incluso vio los milagros del Señor Jesús, muchos no pudieron entender quién era Él. Imagínense, esto es sorprendente. Alguien que haya sido testigo de una resurrección. La viuda de Naín dice que iba saliendo el féretro a las afueras del pueblo. Había una gran multitud, gran cantidad de gente viendo, y el Señor Jesús resucita a ese muchacho. ¿Cuánta gente crees tú que había viendo ese milagro? Muchísima. Pero la pregunta importante no es esa. La pregunta es: ¿cuántos entendieron que el Mesías era Jesús por ese milagro? Ahí sí el problema se reduce y la respuesta es mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque no todos tienen el privilegio que tú tienes. No todos tienen la posibilidad de conocer al Señor Jesús.
de ver sus milagros y saber, este es el Mesías. No todos tienen esa posibilidad. Y eso es lo que el Señor Jesús está exaltando. Él ve las dudas de Juan el Bautista y Él le muestra los milagros y Él dice: Señor, te alabo porque tú has revelado que yo soy el Mesías a los niños, no a los inteligentes ni a los sabios. Aún los milagros que servían de señales y de evidencias que era el Mesías se iban a convertir en muchos de ellos en las pruebas de su culpabilidad. No quisieron creerme. Es increíble esto, pero así es. Entonces tú eres un privilegiado, mi querido hermano, de que puedas escuchar un secreto que ha sido revelado, que puedas entender, que puedas mirar al rostro, bueno, figuradamente al rostro de nuestro Señor Jesús y entender: Él es el Salvador del mundo. Es un milagro esto, eso no lo tiene cualquiera. Ahora, ¿y por qué esto funciona así? Porque eso es la voluntad de Dios. Dice ahí el Señor Jesús: porque así te agradó. Y Pablo recuerda esto en Efesios capítulo 1. ¿Por qué nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Porque quiso. ¿Qué lo movió a hacerlo así? Nada, solo su voluntad, solo su deseo, solo lo que había en el interior de Él fue lo que lo movió a escogerte a ti para que escuches y entiendas ese llamado. Así que tú podrías realmente hoy levantar y decir: Señor, te alabo porque te puedo conocer. Eso no lo puede conocer cualquiera. Es más, usted es testigo de cuánta gente ha evangelizado. ¿Cuánta gente ha evangelizado usted? ¿A cuánta gente usted le ha dicho: mire, es que Dios es verdad? Mire, usted le muestra hasta las evidencias y le entra por aquí y le sale por acá. Es durísimo. Pero esto nos lleva a entender otra verdad acá. Y es que, mi querido hermano, no solamente tú eres un privilegiado porque estás acá, sino que hay otra verdad que es muy dura, y es que el ser humano no se puede acercar a Dios por más que quiera. Esa posibilidad no está en Él. Solamente si Dios decide acercarse al hombre, es que el hombre puede acercarse a Él. Ahí dice el versículo que acabamos de leer, dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y dice: ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es Dios quien te ha traído aquí, hermano. Es Dios el que te ha puesto en este lugar. Ahora, como estamos hablando del reposo, como estamos hablando del descanso, hay algo que va más allá y que quiero que tú entiendas hoy en cuanto al llamado que Cristo hace a nuestra vida. Que somos privilegiados, que no lo puede entender cualquiera, sino solamente aquel a quien Dios escoja. Y aquí hago una pausa antes de seguir adelante. A veces pensamos que el evangelio o las cosas de la Biblia o las cosas de la doctrina son para gente súper inteligente. No. Mire, la Biblia no fue diseñada para gente muy estudiada ni para gente muy preparada. No fue escrita para doctores o para profesionales. No, la gente fue escrita para gente como tú y como yo, para gente sencilla, para gente que quiere realmente, que puede leer, que puede escuchar la palabra de Dios con fe. Así fue hecho esto. Dios decidió dar la palabra no para los intelectuales. Todos la podemos comprender. Y en ese sentido, mi hermano, el llamado que Cristo nos hace en los siguientes versículos que vamos a leer, versículos muy famosos, implican que la salvación no solamente es salir del infierno e ir al cielo, sino también es un descanso, hermano. Porque dice así el siguiente versículo, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús está hablando ¿de qué? De descanso. Y recuerda que estamos hablando del cuarto mandamiento, del día de reposo. Y entonces el llamado del Señor Jesús de alguna manera está vinculado con ese reposo, con ese descanso. Cuando hablamos de salvación, no solamente hablamos en términos de escapar de la condenación, sino también de encontrar descanso, paz, tranquilidad, mi querido hermano. Y tú estás llamado precisamente a eso, a vivir en paz, en reposo, en descanso, más allá de un solo día. Amén. Ahora quiero que te fijes en segundo lugar.
¿Cómo es que buscamos el descanso y cuál es el descanso que nuestro Señor Jesús nos ofrece? Leí los versículos del versículo 28 al 29 en donde venid a mí, donde el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mucha gente está cargada, mucha gente está angustiada, mucha gente está preocupada, llena de ansiedad, están trabajados, cargados, están buscando un descanso para su alma, y eso es lo que precisamente el Señor Jesús les viene a ofrecer. La salvación, como te decía a ti, o estar en Cristo, es estar en el reposo de Dios. No solamente es, como venimos diciendo y afirmando, es librarnos del infierno, sino precisamente entrar en un estado de reposo, de gozo, de tranquilidad, de descanso. Ahora, ¿cuál será el reposo? Fíjese que este pasaje entonces hace un llamado del Señor Jesús al descanso, lo que nos debe llevar entonces a pensar cómo estamos buscando el descanso. Pensemos un poco en eso, en los intentos que hacen las personas para buscar el descanso. Hoteles, complejos hoteleros, un resort en donde usted no tiene que salir, en donde usted va a descansar. Esos son los intentos que hace el hombre para encontrar descanso. Y entonces usted paga una cantidad de dinero para irse, o una semana o 15 días, bueno, lo que sea, a ir a buscar descanso. Y entonces el descanso está en lugares silenciosos o en una playa, silencio básicamente, lugares en donde usted va a encontrar la naturaleza, el ruido de los animalitos por ahí, no sé qué, el pajarito por la mañana, el aire despejado, ningún carro por ahí haciendo pi, 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 ninguna cosa de esas, ninguna bulla por la noche. Y usted va a encontrar, le dicen a usted, vas a encontrar el descanso. Esa es una de las maneras que el ser humano ha desarrollado para buscar descanso. También usted encontrará que hay algo que llaman las clínicas de reposo. Yo nunca he estado en una clínica de esas, entonces no sé cómo funcionará, pero me imagino que, no sé si se parecerá a un hotel, de pronto no por los lujos, pero será también muy callado, muy tranquilo, un lugar en donde usted va a encontrar paz. Pero algo menos lejano y más cercano a nosotros será un buen colchón. Entonces, usted sabe que hay precios de colchones, ¿no? Está el colchón ese que consigue por ahí en la esquina, que usted lo compra y se ve bueno, pero después de un rato empieza con un poco de turupes, que eso, mejor dicho, terrible. Y entonces le dicen: ¿quieres descansar? Es más, uno de los consejos que alguien decía: cómprate un buen colchón, porque casi la tercera parte de tu vida la vas a pasar en ese colchón. Entonces cómprese un buen colchón. Y hay colchones de colchones, hermano. Si usted quiere descansar bien, usted va a buscar un colchón. Hay unos así de gruesos, con tecnología súper no sé qué. Hay unos que inclusive tienen hasta calefacción y refrigeración, ¿sabía usted? Hay unas tecnologías de colchones que, si tiene mucho frío, entonces le suben la temperatura, o si está muy caliente le bajan para que usted esté cómodo. O almohadas también de la última tecnología. Porque el objetivo, ¿cuál es? Buscar descanso. Hay algo también, y es en la psiquiatría, que se ha buscado el ser humano para encontrar descanso a la tensión, al estrés, y son algunas medicinas, algunos químicos. Y entonces se toman ciertas pastillas para poder dormir bien, para poder relajar su cuerpo, etcétera, 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 porque el ser humano está buscando descanso. Esos son los intentos que hacen las personas y que muchos cristianos hacen, olvidándose que en Cristo es donde encuentran el descanso. Ahora, pensemos un poco en esto, porque ninguna de las cosas que acabo de mencionar, y quizás me falten algunas más, realmente nos va a brindar verdadero descanso. Fíjese que usted se puede comprar el mejor colchón, pero si su corazón no tiene paz, por más que tenga el mejor colchón, no va a poder dormir igual. ¿Se ha visto las propagandas usted de los tenis, zapatos?
súper confortables. Si compra esos zapatos es como si no caminara. Usted los compra y el primer día bien, pero ya después de una semana, 2, 3 semanas, igual también se cansa. Y uno dice, pero ¿qué pasó con esto? Se supone que, porque el descanso va mucho más allá de algo físico. Y es lo que quiero que tú comprendas. Y aquí hay un principio: no habrá descanso físico valioso a menos que tú tengas tu alma en paz. Amén. Y precisamente es lo que está diciendo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que Dios está prometiendo es descanso para el alma. Lo que Dios está ofreciendo es descanso a los que están cargados, a los que están cansados. Pero ¿cómo es ese descanso? ¿Te va a poner a dormir 50 horas y ahora que amanece usted descansado? No, es descanso primero acá, en el alma. Es un descanso que empieza en lo profundo de nuestro ser, mi querido hermano. Precisamente lo que hace el Señor en este pasaje es llamar a los cansados y cargados, pero no exclusivamente en lo físico. Y a veces podemos quedarnos en eso, y el cuarto mandamiento lo podemos vincular única y exclusivamente a que yo tengo que tener un descanso. Y tengo que descansar un día porque el pastor dijo el domingo que tengo que descansar, así que el lunes festivo yo no hago nada porque tengo que descansar. Sí, muy bien, hermano, Dios manda que tú descanses porque tu cuerpo necesita descanso. Eso está claro y lo entendimos. Pero va mucho más allá. Eso se extiende al cansancio espiritual, al cansancio de las almas, que es producido por la culpabilidad, por la acusación del pecado, por los problemas que no encuentran solución, por el vacío del alma cuando nada, absolutamente nada le puede satisfacer, porque no hay respuestas que puedan encontrarse ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la tragedia. Ese descanso es el que tú necesitas para poder dormir bien. Ese descanso es el que tú necesitas para poder disfrutar un buen día domingo, un día lunes festivo. Si no lo tienes, olvídate que vas a poder descansar ese día igual, hermano. Y a veces nos pasa eso, que peleamos por el día de reposo solamente en el aspecto físico, y nos olvidamos que esto va mucho más allá. Mira, hermano, tú no puedes olvidarte que nosotros somos una unidad psicosomática. Y cuando digo una unidad psicosomática, quiero decir que estamos hechos de un cuerpo, pero también de un espíritu, de un alma. Por lo tanto, si tu cuerpo está descansado, pero tu alma no está descansada, tu cuerpo tampoco va a descansar, mi querido hermano. Y si tu alma está descansada, va a ser mucho más fácil para tu cuerpo descansar. Pero a veces no sucede así. Y eso es lo que está llamando el Señor Jesús. Mira, nunca va a haber un buen sueño a menos que tengas tu corazón completamente entregado a Dios, completamente confiado en Él. Eso es lo que dice el Salmo 4, el Salmo 16. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí no dice: en paz me acostaré porque duermo en un colchón dormiluna, sí. No. En paz me acostaré porque duermo con sábanas de seda. En paz me acostaré porque tengo un edredón de pluma de ganso. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hay un salmo, ahorita no recuerdo cuál es, pero dice que los que temen a Jehová duermen tranquilos, hermano. ¿Quiere dormir bien? Tema a Dios. Y cómprese un buen colchón también, ¿no? Pero tema a Dios, hermano. Comience por el orden, es decir, arregle su vida espiritual. Arreglemos ese problema primero. Hagámosle caso a lo que está diciendo aquí este pasaje: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es ahí donde yo tengo que ir. Recuerdo hace unos años teníamos un ayuno con el grupo de alabanza, pero ese fin de semana fue durísimo para mi esposa y para mí, durísimo, estuvo pesadísimo. Y el ayuno preciso era un lunes festivo, y el lunes festivo, ay, Dios mío. Y eso fue tortuoso. El domingo estábamos cansados, agotados,
Y por la noche yo le decía a mi esposa, no, mañana ese ayuno y dan ganas de cancelarlo porque uno todo cansado. Eso fue durísimo. Pero hicimos una oración, Señor, aumenta nuestras fuerzas. Llegamos al ayuno cansadísimos, hermano, con ganas de dormir, con ganas de, no, este festivo. Pero a medida que fuimos haciendo el ayuno, porque lo hicimos con un buen corazón, hermano, cuando terminó ese ayuno no había cansancio, no había nada, y era como si hubiéramos dormido más, como si hubiéramos comido mucho, y era un ayuno, como estamos súper bien. Porque si tú encuentras verdadero descanso en Dios, hermano, amén, tú encuentras verdadero consuelo es en Él. Eso es lo que tú tienes que, eso es lo que tiene que entrar en tu mente y en tu corazón. Así que cuando hablamos del cuarto mandamiento, no estamos hablando única y exclusivamente de un día donde yo tenga que reposar. Sí, hay que descansar, hermano, tu cuerpo necesita. Pero si tu alma no ha descansado en Cristo, por más días festivos que tengas, dará lo mismo. Así que, hermano, el descanso físico inicia con el descanso espiritual y nunca es al revés. Amén. Ahora quiero que, en último lugar, tratemos de pensar un poco en lo siguiente. Si tú ya estás en Cristo, si tú ya tienes tu esperanza en Cristo, si tú ya le temes a Él, ¿por qué no puedes tener una vida de descanso y de paz? Porque probablemente aquí tengo personas en la iglesia que dicen, muy bien, pastor, entendemos eso, pero yo ya estoy en Cristo y no tengo paz. Estoy en Cristo y no descanso. Estoy en Cristo y no puedo dormir. Estoy en Cristo y cada vez que me levanto como que tengo una pepa aquí, una bola acá que no, cada día es más y más y más pesada. Esa es la experiencia probablemente de alguno de los que está esta noche acá, que como que no hayan descanso y dicen, pero yo estoy en Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es lo que quiero que te fijes, y entonces vamos a entender que esto es más allá de un día, pensando en lo siguiente. Mira, el día de reposo en realidad es un tipo del reposo definitivo que nosotros tenemos en Cristo. Por eso el libro de Hebreos habla del reposo. Cuando Cristo instituye el cuarto mandamiento, el día de reposo, Él está pensando no en ese día como la plenitud del descanso, sino está pensando en lo que se realizará en Cristo, porque ese sí es el verdadero descanso. Él está pensando en eso. Dios no se está limitando a un día domingo en donde descansemos, sino que Él está pensando en lo que será total y completo en Cristo. Eso es lo que tú tienes que ver y entender. Entonces, un día de reposo en Cristo, o más bien un día de reposo cuando estamos en Cristo, se convierte en toda la vida de reposo y en una eternidad de reposo. Lo que antes era un domingo, ahora cuando estamos en Cristo es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, por supuesto el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, de todos los años, de los 100 años que vas a vivir y de toda la eternidad cuando estés en Cristo, cuando estés allá con Dios en el cielo. Amén. Un día de reposo en donde íbamos a la iglesia o donde iban los judíos a la sinagoga para estudiar la ley, se convierte para nosotros en Cristo en todos los días de adoración, en todos los instantes, ya no en un punto específico, la iglesia, sino en donde tú estás. Por eso tú eres un adorador cuando estás en camino al colegio, cuando estás camino a la universidad, cuando estás barriendo la casa, cuando usted está rompiendo una pared, cuando están colocando algo en el techo. Para eso, ¿usted está adorando a quién? A Dios. Amén. Es en esos momentos en donde el reposo que yo tenía para ir a la iglesia, no, porque dice Juan 4, la verdadera adoración está en donde están los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo momento y en todo tiempo. El día de reposo donde busco a Dios ahora es todos los días de toda mi vida y por la eternidad. Amén. Un día de reposo, un día de descanso, se convierte en una eternidad confiando plenamente en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho, no en mis esfuerzos
para ser aceptado por Dios, no en lo que yo sea más perfecto para que Dios me mire y diga bien, bien, no, es en lo que ha hecho Cristo, y eso todos los días de mi vida. Pero ¿cómo se logra que todos los días de mi vida sean un día de reposo? ¿Cómo yo logro que toda mi vida sea un completo descanso? ¿Cómo? Bueno, dice el versículo 30 de Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El versículo 29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces, cuando en el cuarto mandamiento que estudiamos el día domingo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Recuerda que así dice? Esa palabra acuérdate no es solamente un ejercicio mental. Para Dios, cuando está diciéndole acuérdese, y para el judío el acordarse era hacer acciones que no permitirían que se olvidara aquello que Dios había establecido. Por lo tanto, el día de reposo era no hacer y hacer. No hacer obra de trabajo y hacer ciertas cosas que agradaban a Dios, como ir a buscarlo a Él o hacer justicia, como estudiamos el fin de semana. Hacer, obrar. ¿Qué tendrías entonces tú que hacer para que ese día de descanso y ese reposo sea completo en tu vida? Bueno, mi hermano, en este caso lo que tú tienes que hacer es lo que dice el versículo 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces la pregunta, ¿y cuál es el yugo de Cristo? Y eso es lo que tenemos que entender. Una vez que ya hemos comprendido toda la lógica del pasaje, es lo que tú tienes que responder para poder aplicar en tu vida. ¿Cómo yo llevo el yugo de Cristo que me va a traer descanso a mi vida y yo voy a poder vivir todos los días en completa tranquilidad y completa paz? Bueno, el yugo de Cristo, escúchame esto, era hacer todos los días la voluntad de Dios. El Señor Jesús vivió para hacer la voluntad de Dios. Él murió porque era la voluntad de Dios. Él hablaba lo que era la voluntad de Dios. Él iba a donde era la voluntad de Dios. Mira, hay pasajes en el libro de Juan en donde el Señor Jesús dijo, lo que yo he oído de mi Padre es lo que les digo. No digo nada de mi propia cuenta, sino lo que viene de mi Padre. Lo que yo hago, mi Padre. Todo lo hacía Él porque ¿quién le mandaba? Dios. El libro de Mateo es un ejemplo. Los primeros 4 capítulos, usted encuentra repetidas ocasiones, y esto dijo para que se cumpliera la escritura, y esto sucedió para que se cumpliera la escritura, y esto hizo para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál era el yugo de Cristo? Obedecer la palabra de Dios. Pero Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y por qué Él dice que el yugo de Él es fácil y ligera su carga? Ciertamente, porque obedecer la voz de Dios es fácil si tú lo haces en el poder del Espíritu Santo, y 2, porque trae grandes beneficios a tu vida. Amén. Mira, hermano, obedecer la palabra de Dios sin el poder del Espíritu es imposible. Tú necesitas el poder del Espíritu para poder obedecer la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenía el Señor Jesús. El Espíritu desde pequeño, desde que Él fue engendrado, ya el Espíritu estaba en Él y logró llevar a cabo toda la palabra de Dios porque estaba andando en el poder del Espíritu Santo, y eso también está dado para ti y para mí. Entonces, quiero que le preste atención un poco a estas aplicaciones que voy a hacer acá. Cuando tú vives para hacer la voluntad de Dios, estás trayendo paz y descanso a tu alma y reposo a tu vida. Y escúcheme atentamente. Si tú tomas decisiones, escucha, decisiones, todas exclusivamente de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a experimentar paz y descanso en tu vida. Ejemplo, si usted va a tomar una determinación con respecto a su vida laboral, y usted primero consulta la palabra de Dios que dice, pues la Biblia no le dice, vas a buscar un trabajo, mira, ve a las páginas amarillas. No, la Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí te da principios de qué clase de trabajos debieras hacer, de cómo debieras invertir tu tiempo en el trabajo y de qué no debieras permitir.
Entonces, por ejemplo, el libro de Proverbios dice que las pesas y las balanzas justas son un desagrado. Las pesas y las balanzas justas le agradan a Dios, pero la pesa o la balanza que es injusta, que está alterada, le desagrada a Dios. Eso te llevará a pensar a ti: yo tengo que buscar un trabajo en donde todo sea correcto, en donde no se robe a nadie, ni se le haga trampas a nadie, porque eso no le agrada a Dios. Y si tú haces eso, vas a tener descanso y paz. Pero si tú haces lo otro, vas a tener una tormenta, hermano, porque en algún momento te va a pillar la policía, en algún momento te va a encontrar alguien y vas a tener un problema, y la paz y el descanso no la vas a experimentar. ¿Sí es como esto es tan práctico? Señor, yo quiero descanso, pero bueno, Dios dice: yo te doy descanso, pero haz mi voluntad y tienes descanso. No hagas mi voluntad y se te acabó el descanso. Si estoy pensando en mi vida emocional, mi vida sentimental, entonces mi decisión tendría que ir direccionada por lo que diga la palabra de Dios. Yo escogeré una chica, bueno, yo ya escogí mi chica, pero un joven debía pensar en: voy a escoger una señorita, ¿en dónde la voy a buscar? Pues en la iglesia, porque la Biblia me dice que no me puedo unir con una que no sea cristiana. Y la chica dirá: yo me consigo uno de la iglesia, aunque afuera me echen todos los piropos, en la iglesia es donde me lo consigo, porque la Biblia me dice eso, y va a traer descanso a su vida. Mire lo terrible que es casarse con un impío, hermano. Ay, no le quiero desear eso, mi querida señorita. No haga esa locura, porque después, como dice la canción, llorarás, 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 llorarás. Va a llorar. Pero por el contrario, si usted se casa en la voluntad de Dios, créame, llorará menos. Pero llorará con una confianza: Dios está conmigo, así que esto es su voluntad y yo tengo que ver cómo es la voluntad de Dios. Porque hay problemas, ¿cierto? Pero te evitará más circunstancias dolorosas. Cuando estás tomando decisiones con respecto a tus hijos, ¿dónde los pongo a estudiar? ¿Qué les dejo ver en televisión? ¿Qué les dejo hacer? ¿Qué aplicaciones les dejo tener en el celular? ¿Les doy o no les doy el celular? Tú debes pensar antes: ¿esto es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y si lo haces conforme a la voluntad de Dios, vas a tener paz. Si no lo haces conforme a la voluntad de Dios, vas a tener un dolor de cabeza. Se va a acordar de mí, mi querido hermano. Amén. Mire cómo si ve que el reposo y el descanso Dios nos lo da, pero depende finalmente de que nosotros tomemos decisiones conforme a su voluntad. Es decir, que aprendamos a obedecer. Otro ejemplo: si tú colocas a Dios en el primer lugar de tu vida, aprenderás a relacionarte correctamente con las demás personas, evitándote problemas en tu vida. Mira, cuando las personas no tienen a Dios en primer lugar en su vida, sino que tienen a su pareja, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, qué lío, qué tormenta. Porque entonces, como quieren que el hijo es el que les trae la felicidad, pero el hijo hace lo que no quieren ellos, entonces no hay felicidad, no hay tranquilidad. Mi hijo no llegó, me trató mal, ay, qué tortura. En cambio, cuando Dios es el centro de su vida, Dios nunca te va a defraudar, Dios nunca te va a lastimar, Él siempre va a estar ahí. Y ¿cómo se llama esto? No traiciones, sino desilusiones que tú sufres por los seres que amas serán mucho más llevaderas, porque dices: mi esperanza y mi consuelo es Dios, y podrás descansar, hermano. Amén. Pero si lo primero es tu pareja o tus hijos o tu trabajo o cualquier otra cosa, vas a estar atormentado, porque ninguna de esas cosas es segura. Ninguna. Lamentablemente los seres humanos y aún muchos cristianos han dicho: me caso y te juro delante de Dios que te voy a amar toda la vida, pero a los 10, 15, 20 años, 6 meses, lo que sea, fueron infieles o se separaron, y uno dice: pero ¿qué pasó con este? No, porque es que es Dios el que te asegura. Amén. Es Dios. Bien dice el Salmo 27: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a tener descanso. Si decides vivir confiando en la obra de Cristo, y esto es importante, podrás actuar correctamente, escucha, y tener paz y descanso, porque sabes que no tienes que ganar u obtener algo.
Y esto es lo que a mí más maravilloso me parece del Evangelio, que lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario ahora me pertenece a mí. Por lo tanto, yo no tengo que hacer algo para ganarme el amor de Dios. Nada. Dios me mira a mí y ve la obra de Cristo completa, y por lo tanto Él me llama a mí hijo y me dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque yo soy perfecto de ninguna manera, por Cristo. Y cuando uno entiende esto, uno tiene descanso, paz. Porque es terrible cuando uno intenta agradar a alguien que no se puede agradar. Y lamentablemente los humanos nunca podemos agradar a Dios, porque siempre estamos fallando. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, todo nos lleva siempre a fracasar, siempre a estar pecando, siempre a faltarle, siempre nos falta algo, siempre estamos fallando en algo con respecto a Dios, siempre. Pero cuando pensamos que el día de reposo me habla precisamente de que yo no tengo que hacer nada, sino confiar en lo que Dios ya ha hecho y no tengo que agregarle nada. Aleluya, hermano. Porque ahora tú eres completamente aceptado por Dios gracias a los méritos de Cristo, no a tus méritos. A mí, esto es una de las cosas que más me impactan cuando pienso en el Evangelio, que no tengo que ganarme nada. Así que yo hoy actúo para vivir en santidad, no por temor a que me vaya al infierno o porque tenga que ganarme algo, sino porque ya lo tengo todo en Cristo. Me queda más fácil ser santo. Esa es la victoria sobre el pecado, hermano. Yo pudiera lograr, no lo puedo lograr, eso lo hace el Espíritu Santo, pero yo pudiera lograr que tú entendieras eso que yo entiendo en mi corazón y que ha sido para mí la victoria en todas las áreas de mi vida. Si tú lograras comprender cómo ese hecho te hace victorioso sobre el pecado, te da fuerza para la santidad, te impide, y es que es increíble, el amor y el perdón es el que te hace victorioso sobre el pecado, es increíble. Si tú lograras comprender eso, crecerías muchísimo. Pero es así, no tengo yo que agregar nada a lo que Cristo ha hecho, solamente descansar en lo que Él ha hecho por mí. Por eso dice Hebreos: entrad confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia? Por Cristo, no por mí. Amén. Entonces, mi querido hermano, para que eso se convierta en algo que sea más allá de un día, tú necesitas oír el llamado de Cristo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y tú acudes a Él y dices: yo quiero descansar. Y Él va a empezar a trabajar primero en tu alma. Y una vez que Él trabaja en tu alma, en tu corazón, tú encontrarás el descanso final. Pero necesitas mantenerlo. ¿Cómo yo mantengo eso? Llevando el yugo de Cristo en mi vida. ¿Cómo yo llevo el yugo de Cristo? Hago la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. Si la voluntad de Dios dice que tengo que buscarlo todos los días a las 4 de la mañana, hermano, cueste lo que le cueste, búsquelo, porque eso le va a traer descanso y paz. Eso lo va a satisfacer plenamente. Eso va a hacer que, aunque su cuerpo se vaya desgastando, como dice Pablo, nuestro interior se va renovando. Y en Dios tenemos un edificio, aunque este se vaya destruyendo. Solamente tú puedes hablar así cuando aprendes a vivir en la voluntad de Dios, cuando vas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero porque estás haciendo la voluntad de Dios. No es de otra manera, mi querido hermano. Así es. Y entonces tú necesitas pensar en las palabras del libro de Hebreos, que las leo solamente para que queden acá como reflexión. No las vamos a explicar y a estudiar otro día, lo haremos en detalle, pero debe quedar esto acá como reflexión, mi querido hermano. Dice el capítulo 4, voy a leer el versículo 1, 2 y luego el versículo 11, 12 y 13. Y escúcheme atentamente, mi querido hermano. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque Jesús te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Sigue diciendo el versículo: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque en verdad a nosotros, a ti, se te ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Cuando dice esto el libro de Hebreos, fe está entendido como obediencia, no solamente como creer, sino como obediencia. Porque el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, escuchó lo que Él decía, pero decidieron no creerle, no obedecerle. Decidieron rebelarse en contra de Dios. Y cuando tenían sed, juzgar a Dios, en lugar de decir: si Él va con nosotros, Él se encargará. No vemos agua, pero nos saciaremos. Él saciará nuestra sed. Y eso les impidió entrar al reposo, a la tierra prometida. Y tú tienes que temer por eso. Tienes que estar atento, porque yo no puedo estar escuchando la palabra de Dios y no poniéndola en práctica, hermano, porque eso no te va a permitir estar en reposo, en paz. Ahora dice el versículo 11: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, tienes que obedecer la palabra de Dios. Cada vez que ella habla directamente a lo profundo de tu alma, a cosas que tú sabes que en tu interior están mal, y no puedes hacerte el sordo, el que no entendiste, porque nada de lo que ella revela es falso, sino es la verdad. Es Dios el que te está hablando, hermano. Reposo, ¿quieres reposo? ¿Quieres que tu vida sea una vida de descanso y de reposo? Tienes que ir a Cristo, colocarlo en el centro y hacer lo que Él hizo, obedecerle. Y tú tienes que pensar esa noche eso, mi querido hermano. Mire, no importa si usted lleva muchos años en la iglesia, pero tenemos que pensar estas cosas, estas verdades. Tienes que reflexionar eso en lo profundo de tu corazón. A cada momento tú vas a tener la oportunidad de tomar una decisión, para bien o para mal. Una decisión que te va a mantener en el reposo de Dios o que te va a sacar del reposo de Dios. A cada momento tú vas a encontrar una circunstancia de esas. En lo que hablas, en lo que miras, en lo que charlas, en las decisiones que tomas, cómo inviertes tu dinero. Todo eso. Y cada una de esas decisiones, si es tomada en la voluntad de Dios, te va a traer paz. Si no, vas a experimentar sufrimiento, angustia, dolor. Cada vez que escogemos la mentira en lugar de la verdad, estamos trayendo intranquilidad a nuestra vida. Entonces la pregunta es: ¿qué quieres? ¿Descanso, paz? Así es que nosotros hacemos el día de reposo nuestra vida de reposo, no solamente el domingo, porque eso sería una cosa muy pequeñita de entender el reposo de Dios. No, esto abarca mucho más, nuestra vida entera. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Una vida de paz. Mire, yo veo aquí algunos jóvenes. Piensen en su vida, en las decisiones que van a tomar. Piensen. Y la mejor decisión que pueden tomar hoy es entregar su vida a Cristo Jesús. Es la mejor decisión. No hay otra mejor. Estoy seguro que con sus papás les pudiéramos nosotros decir: mire, evítese líos, evítese, entregue su vida a Cristo desde ya, tan jovencito que está, mire, se evite una cantidad. Pero a veces nosotros somos como tan necios que queremos como sufrirlo, ¿no? Como que probarlo a ver, para entender. Pero si tú escucharas
las palabras de Dios. Y antes de que empieces a tener problemas, ya vayas a Cristo. Todo lo que se evitaría. Y lo mejor que pueden hacer jóvenes que están esta noche acá es entregarle su vida a Cristo. También veo unos niños acá, 10, 11, 12 años. Háganlo desde ya. Entreguen su vida a Cristo. Evítense tormentas, dolores. Evítenselos. Y toda su vida va a ser una cosa de paz y tranquilidad. Y usted escuchará las historias de otro y va a decir: yo nunca he vivido eso. Yo nunca he sufrido eso. Yo no sé ni qué es eso. Y todos los que hemos sufrido lo miraremos con envidia porque diremos: ay, tan chévere. Si hubiéramos escuchado. Y a mí no me ha ido mal realmente. He cometido muchos errores, claro, pero he tomado, gracias a Dios, decisiones buenas. Pero tú puedes hacerlo desde ya. Y bueno, y los que están viejitos dirán: no, y ahora sin esperanza. No, sí. Aunque usted se haya ganado un poco de angustias hasta la hora, hasta la fecha, todavía puedes corregir y arreglar y hacer que lo que viene de aquí en adelante sea de paz, sea de gozo, de reposo. Amén. Oremos a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en ti consuelo. Ay, Señor, gracias. Gracias. Porque cuando tú piensas en un reposo, no es de un día, sino de toda nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando nos hemos alejado de tu palabra y lo único que hemos traído es dolor, desasosiego, angustia, caos a nuestra vida. Cuando todo lo que tú has prometido para nosotros es paz, consuelo, descanso. Perdónanos, Señor. Mira, yo oro, Padre. Hoy coloco en tu presencia a los jóvenes que están acá. Que cada uno de los jóvenes que está escuchando esta palabra pueda desde ya tomar una decisión por ti y acercarse a ti, para que ellos hallen descanso en ti, Señor. Por los niños que están acá, tócales, Espíritu Santo, te lo suplico. Solo si tú deseas que ellos se conozcan a ti, harán. Así que, Señor, toca sus corazones, te lo suplico. Pero también oro por los mayores, las personas adultas que estamos en este lugar, que a veces tomamos decisiones que no son tu voluntad. Señor, guíanos, por favor, guárdanos y llévanos a hacer tu voluntad, así como tú, Señor Jesús, lo hiciste. Te lo suplico, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.